Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Me siento contento por el hecho de compartir con ustedes un poco de mi experiencia de vida, porque creo que todos los que hemos pasado por acá y hemos tenido este privilegio, pues hemos compartido un poquito de lo que nosotros somos eh, con base a nuestras experiencias y creo que eso es muy enriquecedor. En lo particular, yo disfruto escucharles y, y creo que siempre hay algo que, con lo cual uno se va de este lugar, de las reflexiones, también de los cantos o del hecho de pasar un tiempo con ustedes acá. Yo voy a ser bien breve con la reflexión, eh, pero espero que también puedan llevarse algo de esta experiencia. Para quienes nos acompañan virtualmente, quiero pedirles que por favor en el chat pongan eh, aquella cosa o aquella persona o lo que ustedes consideren que es algo muy importante para ustedes. Puede ser cualquier cosa que ustedes quieran compartir en el chat. Y para quienes estamos acá presencial, acá la reverenda Nubia ha pasado dejándoles un papelito en donde pueden anotar algo que para ustedes sea muy significativo, algo de mucha relevancia, algo que para ustedes sea como un tesoro que ustedes están cultivando o ya tienen y están cuidando. Eh, Esa es la condición, digamos, que sea algo que sea muy relevante e importante para ustedes y que puedan compartir con nosotros. Ahí en el chat pueden comenzar a escribirlo y ya vamos a saber para quién nos va a servir eso. Bien, mientras lo escriben, yo voy a ser bastante breve, pero quizás voy a ser un poco puntual con la reflexión. Créanme que um, cuando Luis Manuel me mencionaba que si yo quería llevar la reflexión, eh, pues para mí es un reto, porque hablábamos anteriormente con él, con otras personas, eh, que esto de llevar una reflexión es confrontarse a uno mismo y ir adentro de nosotros para poder, eh, pues eso, reflexionar acerca de nuestra vida. Y a veces podemos congeniar con otras personas cuando venimos acá y contamos nuestra experiencia. Creo que hay una conexión eh, porque creo que las experiencias es uno de los lenguajes universales
con lo que podemos no solamente comprender o entender a la otra persona, sino también sentir por aquello por lo que está pasando. Cuando nosotros escuchamos historias de los hermanos acá, a veces son situaciones difíciles en las que, a pesar que son situaciones difíciles, también conectamos con esas cosas. Pero espero que en ese papelito o en ese mensaje que ustedes enviaron para quienes están virtualmente, sea algo que les haga muy feliz, que les dé mucha satisfacción. Eso que ustedes hayan puesto allí y sea pues, algo muy significativo y que lo piensen como un tesoro también para ustedes. Las lecturas, si pusimos atención, eh, están muy relacionadas y nos hablan acerca de las riquezas, de acumular esas riquezas que podemos nosotros ir obteniendo a lo largo de nuestra existencia. Y nos habla también acerca de qué estamos haciendo actualmente nosotros para poder, eh, en el Evangelio mencionar específicamente aquellas cosas que nosotros necesitamos para eh, aquellas riquezas que debemos acumular para, para la eternidad, pues, lo vamos a poner entre comillas. Pero yo quiero mencionarle a ustedes dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención sobre el Evangelio. Y uno de ellos, pues el Evangelio nos menciona acerca de, de estas riquezas. Y este es uno de los textos bíblicos que se utiliza para romantizar esa relación que nosotros tenemos con dinero o las riquezas o las pertenencias. Llámese que usted tenga una cuenta de banco con 10 dígitos o que tenga muchas propiedades a su nombre o que tenga, qué sé yo, todo eso. O nada, dice uno aquí. Pero eh, este pasaje bíblico, estos textos me recuerdan a cuando yo asistía a la iglesia, a mi iglesia de origen, una iglesia evangélica en la que utilizaban este texto para decirnos que nosotros deberíamos de preocuparnos más por lo que vamos a acumular en el cielo que por lo que acumulamos en la tierra. Y a mí esto me resonó mucho porque créanme que yo he pasado estrés por obtener mucho en esta tierra. Y es bien paradójico, podría ser paradójico para nosotros porque definitivamente lo necesitamos acá. Y todo está diseñado para que nosotros seamos productores y que querramos tener todas estas cosas. Pero déjenme decirles que yo pensando, yo decía, ¿será que por, por tener este pensamiento yo realmente estoy mal? ¿Será que porque yo quiero obtener muchas cosas, ya no sé lo que ya habíamos hablado anteriormente? ¿Será que estoy mal? Reflexionando, me doy cuenta que no está mal, que nosotros queramos todo eso.
El problema es o viene a raíz de lo que ya mencioné al principio, que es esa relación que tenemos con las cosas. Y hacer algunas preguntas y quiero que lo piensen ustedes, que piensen acerca de estas preguntas y reflexionen acerca de esto, porque créanme que para mí eh, ha sido un poco difícil el hecho de pensar en todas estas cosas, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente yo he pasado en esas noches, en esas crisis existenciales que uno tiene a veces, en las que se va a la cama y dice, pues no he hecho nada en la vida. Eh, y regularmente necesitamos dinero para hacer muchas de las cosas que queremos hacer. Me ha costado, o al menos me ha costado dormir a veces por pensar en eso. Y yo digo, bueno, tengo tantos años y no he logrado lo que quiero. Y para lograr mucho de lo que quiero necesito dinero. Pero le voy a hacer algunas preguntas acerca de eso. Y ahí vamos a hablar acerca de la relación que tenemos, acerca o esta relación que tenemos nosotros con las cosas. Um, Cuando usted va a trabajar, piense si a usted le causa mucho estrés su trabajo. Porque, ¿por qué vamos a trabajar? Pues obviamente necesitamos eh, esa recompensación monetaria para poder pues continuar con este ciclo en el que estamos metidos. Le causa mucho estrés su trabajo. Cuando usted utiliza ese dinero y lo gasta, digamos, en X cosas, ¿qué le causa gastar ese dinero? ¿Cómo se siente usted al gastar ese dinero? ¿Siente satisfacción? ¿Siente preocupación porque se pasó de ese presupuesto que usted tenía? ¿Siente angustia tal vez? ¿Siente tristeza? ¿Siente culpa también? ¿Qué es lo que usted siente cuando está gastando, utilizando ese dinero? A mí me gusta que acá en Magdala, eh, nosotros tenemos, bueno, la relación que tenemos con el dinero es bien complicada, pero me gusta porque yo no sé si ustedes han notado, hay un alfolí en el altar. Yo me recuerdo que Luis Manuel fue quien me comentó acerca de eso. Yo no me había dado cuenta tampoco. Porque un alfolí está en el altar. Si se supone que en el altar no debe haber más que el diario y que algunas otras cositas que representan a la comunidad. Porque en otras iglesias tradicionales no tienen eh, esta cosita que nosotros donde recogemos las ofrendas. Y yo le preguntaba a Luis Manuel, bueno, él me comentaba en esa ocasión que en otras iglesias tradicionales, para ellos el dinero no es algo sagrado, es algo del mundo, es algo que no debería estar en el altar. Y para mí fue algo chocante porque, bueno, yo se lo mencioné en esa ocasión que para mí era algo chocante ese concepto. Y él me dijo, por eso nosotros tenemos un alfolí en el altar, porque ese dinero representa tiempo, ese dinero representa esfuerzo,
representa un sacrificio que nosotros hemos hecho y que estamos colocando en el altar. Y sí, para nosotros es algo sagrado, porque ese dólar o esa moneda o ese billete o qué sé yo que nosotros coloquemos allí representa eso. Y eso solamente por el hecho de ser eso es sagrado, porque yo pensando en esto, yo decía, y si alguien viene, bueno, recordándome de la iglesia donde yo venía y de otras iglesias que también he escuchado en donde decían que el dinero también uno tiene que ver de dónde viene, tiene que ser de trabajo honesto. Yo me pensaba, ¿qué, para ellos qué representa ese dinero honesto? Porque yo podría recibir, o podríamos recibir, más bien dicho, acá en Magdala, un dinero que venga de trabajo. Que alguien venga y que lo coloque allí, ese trabajo es algo que no podemos negar. Hay muchas trabajadoras y trabajadores del sexo. Yo me he relacionado con muchos de ellos y he conocido algunas historias que, si bien es cierto, hay muchas personas que han sido, por las condiciones, han sido obligadas a, a ejercer este trabajo. Eh, no me parece que sea sucio, no me parece que sea indigno, y todos los calificativos que otras iglesias quieran poner. ¿Qué relación tenemos nosotros con el dinero o con las cosas materiales? Todo aquello que yo les mencionaba, que qué es lo que les hace sentir estas cosas, eh, si no son sentimientos o emociones satisfactorias, probablemente hay un problema aquí. Y nosotros sentimos preocupación cada vez que gastamos o pasamos la tarjeta, y sentimos preocupación. Mucho tiene que ver, por supuesto, eh, cómo llevamos nuestra finanza. También está muy relacionado, porque pues si tenemos eh, esta preocupación por, porque estamos muy limitados a utilizar ese dinero, pues probablemente también hay un problema con nuestra administración del dinero. Porque pensemos en esas cosas que sí nos dan satisfacción. A mí una de las cosas que me da satisfacción es pagar la universidad, por ejemplo. Me da mucha satisfacción porque sé que es una cuota menos y pues me va a servir para un propósito que yo estoy construyendo en este momento. Pero también me da preocupación cuando yo sé que tengo que, por ejemplo, invertirle al carro y no cuento con el dinero suficiente porque me salió una cuenta de $150 y no estaba en mi presupuesto. O sea, me da preocupación. Entonces, pero todas estas cosas que nosotros podemos sentir a raíz de la relación que nosotros tenemos con el dinero va a depender mucho también, como les mencionaba, de nuestra administración. Pero es algo que necesitamos, es algo que definitivamente nos va a servir para continuar, como les decía, en este ciclo en el que estamos. Eh, Quiero que si pusimos atención en el Evangelio, había como una discusión que a mí me da risa la respuesta de Jesús,
porque es una típica respuesta de un psicólogo que dice, mira, yo no te puedo dar una respuesta a esto. Y cuando vamos a un psicólogo, ¿qué es lo que vamos o pensamos que él nos va a dar la respuesta? Entonces por eso me dio risa, porque nosotros vamos probablemente, bueno, cuando yo fui la primera vez me pasó eso, que yo fui y yo esperaba que él me dijera, mira, esto y esto y esto, era una psicóloga, esto vas a hacer y esto es lo que te está pasando y que no sé qué. Pero realmente fue un proceso en el que ella me enseñó a cómo darme las respuestas que yo necesitaba, aunque probablemente ella ya las sabía, pero es como esa ayuda. Entonces Jesús, en esa discusión que había, en la que habían dos personas que estaban discutiendo por la herencia, él le dio esta respuesta y le dijo en parábola eh, sobre esta mujer que tenía mucho bien, que era una persona adinerada, vamos a decir. Y aquí es donde yo pensaba, cuando leía la reflexión, el Evangelio, yo decía, bueno, el ejemplo que dio fue de una persona que tenía mucho dinero, comodidades muy probablemente, eh, pero Jesús no se refería al hecho de tener muchas cosas, sino, y aquí va otra pregunta. Cuando ustedes han tenido, creo que la mayoría, o esperaría que la mayoría, hemos llegado o tuvimos un momento en el que, de nuestras vidas, en la que tuvimos, vamos a decir, abundancia, en la que tuvimos la posibilidad y veíamos que estábamos económicamente más estables, estábamos de hecho hasta ahorrando probablemente. Entonces, creo que, esperaría que la mayoría hemos tenido esa etapa de nuestra vida o diferentes etapas de nuestra vida en las que hemos tenido abundancia. ¿Qué es lo que nosotros pensamos cuando nos encontramos en esa etapa? Pues, al menos lo que yo pienso es ahorrar. Eh, yo me ponía en este, yo me ponía en la posición, en la parábola del hombre que tenía muchas, o la mujer que tenía muchas cosas. Me ponía en la posición de esta persona y yo decía, yo hubiese hecho lo mismo. Bueno, tengo muchas cosas, los voy a guardar, los voy a almacenar. Yo pensaba, yo creo que haría lo mismo, pero, pero qué injusto es que esa misma noche te patea la persona. Qué injusto. Y yo pensaba, eh, bueno, si yo me muriera y sé que tengo muchas cosas, lo que haría quizás es, bueno, la persona de la parábola no sabemos si sabía en qué momento, o solo le decía en la noche va a morir. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros en ese lapso de horas con todas las cosas que nosotros tenemos? Y pensando en esto, se me vino a la mente que yo no sé si a ustedes también han pensado en esto, nosotros las personas que no eh, podemos tener herencia, hablando de hijos o hijes, ¿no han pensado que en una relación en donde no hay hijos, nosotros estamos acumulando cosas en el camino? Tenemos una casa porque necesitamos un lugar en donde vivir, tenemos qué vehículo o el terreno, no sé. En el proceso se van acumulando cositas, digamos. Pero ¿qué pasa cuando llega el fin de nuestra vida? Y
y no tenemos herencia o no tenemos a alguien a quien entregársela. Nuestros padres, pues esperemos que nuestros padres mueran antes que nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer con esas cosas? Y en la parábola nos dice que nosotros, pues de hecho esto es algo que es así, nosotros vamos acumulando cositas en nuestra vida. Y pensaba en la comunidad LGBT que cuando esas dos personas fallezcan, ¿qué va a hacer de esas cosas? ¿A quién van a hacer? Pensando en eso, yo decía, bueno, se lo voy a dejar a Mecal. Porque creo que es la forma en la que esto puede trascender. Esas cosas pueden trascender. Las cosas materiales pues, se van a quedar acá. Pensando en ello, yo decía, bueno, tiene que haber una forma en la que esto trascienda, porque no puede terminar acá. Y pensaba en eso, en que bueno, las cosas probablemente después de un par de años al gobierno se va a adueñar de eso. Y tampoco, no, aquí no. Eh, entonces pensaba en esto y quiero decirles que no está mal, no está mal que nosotros queramos tener muchas cosas, pero creo que también el error en esta persona que acumuló mucho es en el hecho de que si tenemos mucho, ¿por qué no compartirlo? Eh, no ser de bendición para otras personas. Creo que eso fue es una de las cosas que yo puedo rescatar de esta parábola y es ese hecho de querer acumular tanto y al final eso no va a trascender. Y una de las cosas en las que lo podemos hacer es compartir con más personas. Y para ir finalizando, como les dije, yo iba a ser bien breve, quiero que pensemos en esas cosas en las cuales nosotros hemos colocado en ese cofrecito. Vamos a hacer una pequeña dinámica en la que quiero leer algunas de las cosas que han colocado en el chat. Eh, Alicia dice mi familia, mis hijos, eh, Isaí, mi hermana Naomi, Nancy dice mis amigas hermanas, Emanuel su abuelito, en estos momentos pues debido a su salud. Dice que también la comunidad, creo que está la comunidad de montar. Porque no te explico. Eh, vale. Ahora para ir finalizando, eh, quiero, quiero que piensen en esto que ustedes han colocado. Piensen o imagino que esto que han colocado pues es un tesoro realmente para ustedes. Y a mí me choca mucho, quizás porque en las iglesias tradicionales y de la que yo vengo mencionaban que hay que acumular tesoros en el cielo. Perdónenme, pero discúlpenme, yo el dinero lo necesito aquí. Yo no necesito mares de cristal allá y no necesito calles de oro cuando esté allá. Lo necesito aquí. Entonces, se fijan muchas de las cosas, bueno,
de del 100% de las cosas que yo leí en el chat no son cosas materiales. Entonces, allí también está nuestra relación con las cosas. Nosotros le estamos poniendo más sentimientos, más emoción a esas cosas materiales, hay un problema. Es que bueno que la mayoría hemos puesto algo que es muy significativo para nosotros. Y no digo que si usted ha puesto su carro, si usted ha puesto su casa, que no está bien, sino el hecho de esa relación que tenemos con las cosas. No está mal tener muchas cosas. Y no está mal desear tener todas esas. Pero si se fijan aquellas cosas que nosotros hemos colocado, porque yo también cuando pensaba en esto, yo decía, bueno, creo que lo más importante para mí es mi familia, mi mamá sobre todo. Yo, para mí mi mamá es mi vida. Y no es algo, y vamos a hacer este ejemplo ya bien trillado, pero creo que nos va a servir para el propósito, es que son cosas que no se pueden comprar, que no se necesita dinero, directamente, claro, directamente. Porque yo quisiera llevar de viaje a mi mamá y para eso, ¿qué se necesita? Pero eh, creo que si nosotros tenemos un tesoro, ese tesoro debemos de cuidarlo. Y si nosotros hemos colocado esto en ese cofrecito simbólico, quiero que los que han puesto en el chat puedan tomar uno de esos tesoros y se lo lleven para su casa o donde estén y que puedan pensar en este tesoro de esta otra persona y llevarlo en oración en estas manos. Porque probablemente eh, ese tesoro, y fíjense, lo vamos a entregar a alguien que probablemente no conocemos mucho o, o que no sabemos cómo lo va a cuidar. Pensémoslo de esta forma, que es algo que lo podemos entregar, que va a quedar a cargo por esta semana de esta persona. Entonces, para quienes estamos acá, tomen un papelito, que no vaya a ser el suyo, y nos lo vamos a llevar en esta semana para poder tenerlo en nuestras oraciones. Ese tesoro que usted está tomando es el tesoro de uno de nosotros. Que, piensen toda la semana en eso. Y las personas que están de manera virtual igual pueden poner ahí cuál tesoro van a tener. No, yo le voy a dar aquí para que queden. Este, esta, les agradezco por haberme escuchado. Eh, Créanme que para mí ha sido un reto esto porque me ha confrontado de muchas formas, pero he traído lo poquito que, que ha salido de esa reflexión que hice en esta semana para poder compartirlo con todos ustedes y espero que haya servido y que podamos pensar en esto. Dios te guarde.